Unidad 3. Discapacidad. Bueno, lo más importante que tienen que saber respecto de esta unidad 3, que aborda el tema de la discapacidad, son los modelos de discapacidad. ¿A qué me refiero con los modelos de discapacidad? A las diferentes concepciones que se han elaborado, que se han tenido acerca de la discapacidad, que son históricos justamente. Las distintas maneras de entender la discapacidad son históricas. Podemos ver en un primer término el modelo de la prescindencia, o sea que se puede prescindir de la persona con discapacidad. Por ejemplo, en la antigua Grecia, más precisamente en Esparta, se arrojaba a la persona con discapacidad del monte Taygeto, ¿sí? Se la dejaba morir porque era una sociedad de guerreros, la sociedad de los espartanos. Entonces, tenían esas técnicas de eugenesia donde eliminaban a la persona con discapacidad. En la Edad Media también podemos ver un modelo asociado en Europa a la religión, al cristianismo, donde se asociaba la enfermedad, la discapacidad, la malformación a el pecado, al diablo y al mal. Un ejemplo de esto es la película El Jorobado de Notre Dame, por ejemplo, ¿no? Después tenemos el modelo médico rehabilitador. El modelo médico rehabilitador tiene una serie de características, como por ejemplo, pensar que el problema está en el individuo. En el modelo médico rehabilitador se reduce la discapacidad al ámbito estrictamente médico. ¿Qué se busca en este modelo médico rehabilitador? Justamente rehabilitar a la persona, normalizar a la persona, arreglar el problema pensando que el problema está en la persona, aliviar la deficiencia, rehabilitar el déficit. Es decir, que la persona es un objeto de atención médica en este modelo. Y luego tenemos otro modelo, ¿sí? Dijimos modelo de la prescindencia, modelo vinculado a la religión en la Edad Media y a los pecados, modelo médico rehabilitador, y después tenemos el modelo social de la discapacidad. ¿Qué nos va a decir el modelo social de la discapacidad? Va a decir que el problema no está en la persona con discapacidad. No es la persona la que tiene discapacidad, sino que la sociedad discapacita a la persona. La persona discapacitada es justamente discapacitada por la sociedad. El problema está en el entorno y en la sociedad. Es decir, así como en el modelo médico rehabilitador, la mirada está centrada en el individuo con discapacidad, acá se amplía la mirada desde el individuo al contexto que discapacita. Mientras que en el modelo médico rehabilitador, la persona con discapacidad es un paciente, en el modelo social de la discapacidad se va a pensar a la persona discapacitada como una persona que lucha por sus derechos, como una persona que tiene que luchar por las políticas públicas y luchar y participar en el desarrollo de las soluciones a estos problemas, porque son problemas sociales y no problemas individuales de resolución exclusivamente médica, sino que son problemas sociales y que es la sociedad la que discapacita. Si hay rampa, la silla de rueda deja de ser un factor de discapacidad. Si en la parada del colectivo, además de poder leerse los números, está en braille, la persona ciega puede leer las paradas del colectivo y se anula la discapacidad. La discapacidad no está en la persona, sino en el entorno. Es decir, que lo que busca el modelo social de la discapacidad es la equiparación de oportunidades y la participación plena en la vida política y social en su comunidad, en la sociedad, ¿sí? Entonces, desde este modelo social de la discapacidad, se va a pensar la discapacidad como consecuencia de limitaciones sociales, no como algo esencial a una persona, sino como la consecuencia de limitaciones sociales
en la accesibilidad. Esta palabra es importantísima. En el modelo social de la discapacidad tenemos que pensar la accesibilidad. Entonces, decía que la discapacidad es consecuencia de limitaciones sociales de la accesibilidad y de la falta de equiparación de oportunidades. Porque, aparatos técnicos utilizamos todos, todas y todes. O sea, nadie o casi nadie puede salir y caminar por el centro o por el barrio, por donde sea, sin zapatillas, sin calzado. Nos dolerían muchísimo los pies y no lo toleraríamos. Y sin embargo eso no se considera una discapacidad porque es una tecnología, el calzado, que está medianamente no universalizado, que está naturalizado, que está incorporado, que no genera ningún tabú ni está estigmatizado. Entonces eso no se considera un elemento, una prótesis, un elemento protésico. Sin embargo, una silla de ruedas sí está estigmatizada, pero no hay mayor diferencia entre eso y una zapatilla. Los dos son elementos técnicos, tecnológicos, que ayudan al sujeto a movilizarse, solo que la sociedad está construida para que la persona con zapatillas pueda circular mucho más libremente, mucho más accesiblemente, es ese entorno social para esa persona con zapatillas, que para la persona que es usuaria de silla de ruedas, ¿sí? ¿Qué más podemos decir del modelo social de la discapacidad? Que lo que va a buscar entonces es eliminar las barreras, tanto físicas como sociales como económicas, que recaen sobre la persona que queda discapacitada por su entorno. Y también se piensa a la persona con discapacidad como desde una perspectiva política, ¿sí? O sea, como una minoría oprimida, así como la comunidad LGBT o como las mujeres. O sea, del mismo modo que, no sé, en la noche muchas mujeres no salen por el patriarcado, por el machismo, por los feminicidios. Bueno, del mismo modo, la ciudad o el mundo público, el espacio público está vedado para las personas con discapacidad de otra manera, ¿no? O sea, se pueden hacer analogías, como bien pueden ver en el video entre Judith Butler y Senora Taylor, donde ahí ambas personas hablan del modo de moverse de una persona gay o lesbiana, que muchas veces puede generar una agresión social por no comportarse, entre muchas comillas, como debe moverse ese cuerpo, es decir, hombre masculino, mujer femenina. Y lo mismo ocurre con la discapacidad, es un modo diferente de mover el cuerpo, de utilizar el cuerpo, ¿sí? Entonces se pueden relacionar estos diferentes grupos minorizados, ¿sí? Mujeres, comunidad LGBT y personas con discapacidad o discapacitados o personas con diversidad funcional. Se le puede decir de diversas maneras. Es importante que sepan que no todas las discapacidades son visibles. Hay algunas que se ven y otras que no se ven. Y otra cosa importante que tengo para decirles al respecto es algo que aparece en un video de una charla TED que la da una mujer que se llama Stella Young, que habla de la discapacidad y de lo que ella denomina el porno inspiracional. ¿Y qué dice Stella Young? Que la discapacidad no debe transformarse en el porno inspiracional para los no discapacitados. ¿Qué quiere decir este concepto? Es muy importante. Habrán visto seguramente en algún momento algún video de una persona con discapacidad que aún teniendo muchas limitaciones, problemas de salud o lo que sea, hace 43 deportes, viaja por el mundo y es feliz, ¿no? Y todos esos mensajes motivacionales están dirigidos a las personas que no tienen discapacidad. O sea, eso que Stella Young llama de manera provocativa porno inspiracional existe para que la persona sin discapacidad pueda poner sus preocupaciones y sus problemas en perspectiva. Es decir, bueno, si yo que soy sano, que puedo andar por la vida sin tantas limitaciones sociales, producto de las barreras sociales, como una persona con discapacidad, si yo no tengo esas barreras, bueno, entonces de qué me quejo, ¿no? Yo podría ser mucho peor
¿de qué me quejo de mis problemas? Podrían ser mucho peor, podría ser yo esa persona, ¿no? O sea, como lamentándose de que es otra la persona con discapacidad y diciendo, qué bueno, a mí eso no me tocó, tengo que ponerme feliz y contento por eso. Bueno, no. Eso es terrible, ese pensamiento, porque al fin y al cabo el porno inspiracional es tomar a una persona con discapacidad como objeto de inspiración para que la persona sin discapacidad se sienta bien. Y eso a la persona con discapacidad no le sirve de nada, no le ayuda en nada, no le hace ningún bien. Al contrario, la estigmatiza más, la pone en un lugar de pobrecito, mucho peor, ¿no?